Magistrado Telles, en primer momento queremos agradecerle mucho que se tome este tiempo para platicar con nosotros a nombre de la División de Negocios de TIGI, Dinámica Empresarial, y también del IBCJ, que es el instituto que edita esta revista. Pues le agradecemos compartir con nosotros el tema de hoy desde su experiencia. Mencionaba hace un momento que ya más de 30 años. 36 años. 36 años hablando más bien de experiencia sobre la ley de amparo, y pues ahora nos parece importante, sobre todo por los cambios recientes que ha habido. Pero bueno, antes que nada nos gustaría que también para nuestra audiencia pudiera hacer una presentación de quién es el magistrado Telles, para que los conozcan nuestros lectores y también quienes van a estar viendo y escuchando esta entrevista. Ok, le agradezco mucho. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, actualmente magistrado de circuito en retiro. Estuve 29 años en el Poder Judicial de la Federación, 5 años fui juez de distrito y 18 años magistrado de circuito, con inclinación preponderante hacia la materia administrativa fiscal. Entonces, conozco sobre el tema. Actualmente me desempeño como director general de Telles Espinosa Consultoría Legal, que es una firma especializada preponderantemente en el área de amparo, en todas sus materias. Llevamos asuntos fiscales, penales, administrativos y demás. Básicamente soy José Eduardo, tenemos una editorial Telles Espinosa, he escrito varios libros, el más reciente es Principios Fundamentales del Amparo. Tenemos un instituto de estudios jurídicos también, Telles Espinosa, y soy un asiduo bebedor de café. Excelente. Correcto. Qué buena esa parte también. Pues magistrado, seguramente esta experiencia que usted tiene pues nos va... Dice que ahorita que dijo magistrado, ayer estuve en una asamblea de una empresa y uno de los abogados ahí refutó que por qué se referían a mí como magistrado. Y le dije, bueno, pues es un magistrado de circuito en retiro, el derecho humano al honor judicial permite que se sigan refiriendo a uno como magistrado, dado que no fui destituido ni nada, yo me retiré voluntariamente. Para ese efecto sí le reviré medio forzado ahí, le dije, ok, no me quiere decir magistrado, me puede decir doctor, como una manera de frenar al señor que me estaba diciendo, pero me puede decir usted como quiera, soy José Eduardo. Perfecto, entonces está bien si le decimos... como usted me quiera decir. Perfecto. Oiga, pues mire, justamente el motivo de acercarnos con usted pues es sobre todo para hablar, bueno, ha habido reformas recientes, en especial sobre la ley de amparo, que bueno, ya vimos que hace unas semanas esto se aprobó, y justamente por eso queríamos que nos empezaran un especialista a explicarnos de qué va, digo también para nuestra audiencia que no es especialista, empezar a conocer cuáles serían como los impactos específicos que generarían esta reforma, que de pronto no es tan fácil de entender o de comprender de primer momento si uno no es especialista, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve o cómo percibe esta recién aprobada reforma a la ley de amparo? Bueno, lo primero que los invitaría yo a pensar es que el análisis de la reforma se tiene que hacer profundamente objetivo, sin inclinaciones ni tendencias partidistas ni sesgo alguno, porque ni es tan mala como dicen, ni es tan buena como se pregona, sino que tiene de los dos, como los seres humanos lo tenemos, ¿no? Entonces, cierto es que tiene aspectos, sobre todo para la empresa, que en principio son limitantes. Cierto es que hay algunos aspectos que son regresivos, o sea, que en lugar de darle mayor acceso a la jurisdicción al gobernado, le dan menos acceso, se la complican, pero hay algunos otros aspectos bien intencionados. Entonces, en las charlas que he dado, les he dicho, lo primero es tenemos que ser profundamente objetivos. Lo segundo, decía yo, usted se contaba un chiste, digo, no es un chiste, pero es decirle, hay que evitar el mal del flamingo. ¿Cuál es el mal del flamingo? En el mal del flamingo están los flamingos en una zona de agua, normalmente, y pues están ahí paraditos sobre el agua, quietecitos, uno de los flamingos se voltea a ver al otro y están en paz, hasta que llega un flamingo gritando
y todo el mundo empieza a volar. Y me imagino yo a los flamingos, no sé hablar en flamingo, pero seguramente que allá arriba van diciendo, oye, ¿por qué volamos? Oye, pues quién sabe qué pasó. Alguien llegó gritando. Si el flamingo fuera amparista, fuera constitucionalista, yo creo que bajaría nuevamente a su territorio, vería previamente si hay un motivo de riesgo y se cuidaría de los riesgos, pero no volaría ni se desesperaría. Creo que lo mismo debemos de ver con la ley de amparo. En el caso concreto, desde luego, aparentemente el tema de la suspensión nos afecta, pero en la suspensión hicieron algo muy raro. Hicieron una mezcla de requisitos que por regla general ya existían, pero algunos de manera incorrecta los ponen ahora como un requisito de procedencia. Pongamos un ejemplo. En el artículo 128, fracción primera, adicionaron un requisito que no existía en el 128. Vamos a regresar un poquito más. En el 128 de la Ley de Amparo 2013, que es la que nos rige, el legislador hizo algo muy bueno en 2013, quitó un requisito y había dejado dos requisitos nada más: que lo solicite y segundo, que no se afecte el orden público ni el interés social. Eran sus dos requisitos y quitó un tercer requisito: la generación de daños de difícil reparación. ¿Esto en qué incidió? En la ley del 2013. Hay un tema que debemos de tomar muy en cuenta, se le llama definitividad del amparo. Definitividad del amparo significa, antes de ir al juicio de amparo, tienes que ir a un recurso ordinario. Eso está regulado en materia administrativa, esto es actos que no son de tribunales, en el artículo 107, fracción cuarta de la Constitución Federal. Y en ese artículo nos establece solamente el que para que proceda la obligación de agotar un recurso previo, debes de cumplir con lo siguiente. Dice, si el recurso que tienes que agotar, ¿el recurso está previsto en ley o no está previsto en ley? No, sí está previsto en una ley. Ok, si no está previsto en una ley, no lo tienes que agotar. Tienes que irte puedes ir de manera indirecta al amparo. Oiga, sí está previsto en la ley. Segundo, que con la interposición del recurso se suspendan los efectos. ¿Están los efectos suspendidos? Sí, lo suspende. O no lo suspende. Tenemos el caso por el juicio contencioso administrativo federal. La Corte dijo en algún momento, ok, el tercer requisito es que no te exija más requisitos que la suspensión definitiva. Y aquí es en donde va a venir el cambio muy interesante. Porque si el artículo 128 no reformado decía solamente dos requisitos, entonces todas las leyes ordinarias que tuvieran más requisitos no era obligatorio agotarlos. Entre ellos, juicio contencioso administrativo federal, juicio de nulidad. Pero ahora que le ponen más requisitos en la ley de amparo, debe de tener mucho cuidado el gobernado, su abogado, de verificar recursos que no estaba agotando, a lo mejor los va a tener que agotar. Porque ahora, si está previsto en ley, sí suspende, pero exige más requisitos la ley de amparo que el recurso ordinario, entonces habrá que agotar el recurso ordinario. Y el otro dice que se acuerden el mismo o menos tiempo que la suspensión provisional, que son 24 horas, dice el artículo 112 de la ley de amparo, y por interpretación extensiva, la Suprema Corte dijo en el contencioso, por ejemplo, que ahí es día siguiente, dijo se entiende igual. 24 horas o al día siguiente, si el recurso ordinario te dan la suspensión en 24 horas o al día siguiente, tienes obligación de agotarlo, ¿no? Entonces, ese análisis que se llama definitividad en materia administrativa se va a complicar porque ahora el 128 de tener dos requisitos pasó a tener 4 requisitos y esos 4 requisitos pudieran ser mayores a los que se piden para obtener la suspensión en el recurso ordinario. Entonces,
vas a tener que agotar recurso ordinario. Ese sería el primer punto. Decíamos, pasa algo rarísimo. Metió el legislador, dice, es un requisito, dice, con excepción de los casos en que procede de oficio, la suspensión se tramitará a petición de la parte quejosa. Oye, eso ya estaba en el 128 primera. De la parte quejosa en todas las materias, salvo aquellas previstas en el último párrafo de este artículo. Dice, para ello, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, hace el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Eso ya estaba en el 138 de la Ley de Amparo y del Interés Social, a fin de verificar que concurran los requisitos siguientes. O sea, nos sigue dejando lo mismo, nos sigue dejando lo que dice la Constitución, pero después sí comete una imprecisión. Dice que existe el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización u opera una presunción razonable sobre su existencia. Este es un error del legislador, porque no supo distinguir entre ordenamientos u órdenes, actos positivos y su ejecución. Entonces, hizo una mezcla, dice que existe el acto reclamado, perfecto, reclamo una determinación de un crédito, que vamos a hablar que normalmente se van a revocación y juicio de nulidad, siendo que se podrían ir en amparo indirecto con inconstitucionalidad de normas. Dice que existe el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización. Espérate, si se tiene certeza de su inminente realización, el amparo no procede. Si es orden, ejemplo, yo reclamo que me van a embargar una cuenta bancaria, pensemos así. Me van a embargar, el amparo no procede, todavía no te lo embargan. No, es que hay una orden. Es una orden de embargo, sí, pero entonces reclamarías la orden, no reclamarías el que te la van a embargar. Entonces se comete ese error porque dice, se tenga certeza de su inminente realización. Oiga, es que creo que me van a determinar un crédito fiscal y tengo certeza de su inminente realización porque no tengo bien presentada mi contabilidad. Pues es inminente que tarde o temprano te va a llegar una determinación de un crédito. Entonces no es exacto el tratamiento que se hace así. Opere una presunción razonable sobre su existencia. Oiga, no he pagado contribuciones. Opera una presunción razonable de existencia, que una vez que se ejerzan facultades de comprobación, te va a afectar. Entonces, este primer requisito de la suspensión, creo que no cuidó el legislador el distinguir si es orden o es ejecución. Y explico, la técnica del amparo dice, para que proceda el amparo debe de haber la existencia del acto al momento de la presentación de la demanda. Sí, pero de la orden. Oiga, ordenaron determinarme un crédito fiscal. Oiga, ordenaron embargarme una cuenta. Está la orden. ¿Ya te embargaron la cuenta? No, pero están por embargármela. La orden existe y es inminente su ejecución. Entonces el amparo sí va a proceder. Pero si, por ejemplo, dices, ordenaron embargarme una cuenta y rinde el informe justificado de la autoridad, y si a la fecha que presentó la demanda no existe la orden, el amparo es improcedente, se sobresee por inexistencia. Entonces creo que esa es la primera parte donde hay duda, pero lo más interesante, este análisis de existencia ya estaba. No sé para qué lo mete el legislador. ¿Por qué? Porque en las demás legislaciones ordinarias muchas suspensiones no se pide como requisito de procedencia que existe el acto. Pero aquí dice, bueno, debe de existir el acto. Oiga, eso lo tiene usted que analizar. En suspensión provisional basta con la manifestación bajo protesta de decir verdad. Suspensión definitiva debe de estar acreditada la existencia, pero esto es un análisis previo. O sea, ¿hay materia o no hay materia para una suspensión? Si hay un acto, vamos a proceder a analizar los requisitos. No hay un acto, no te metes a los demás. Si no hay un acto, no te metes a interés suspensional, no análisis interés social ni demás. Perfecto. Oiga, magistrado, y bueno, quisiera preguntarle algo, pero me disculpo de antemano a través de preguntas que no son tan técnicas, ¿no? Nosotros de manera muy sencilla como ciudadanos solemos entender de un inicio el amparo como una herramienta de defensa contra actos de autoridad, así es como lo tenemos
idealizado de manera muy genérica, muy general como ciudadanos, ¿no? Y usted menciona que en específico en este concepto que se refiere a la suspensión del acto reclamado, pues sí se habla de este endurecimiento precisamente por los cambios que menciona. Esta descripción que usted hace justamente ha sido criticada, ¿no? O juzgada por la forma en cómo se modificó y porque se suele pensar o se estima que está afectando la certidumbre jurídica. Entonces, desde su experiencia, ¿cree que hay un equilibrio entre la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa con estos cambios que se han estado dando? Sí, pero hacen más técnico el amparo. O sea, si hay seguridad jurídica, sí, siempre y cuando cuentes con un especialista que te defienda. Porque si tienes a un abogado no especialista, le complicaron más las instrucciones. Valga la expresión, le pusieron más tecnicismo, más controles al amparo, que eso genera que sea regresivo. En lugar de hacerlo más asequible, se vuelve más técnico. Lo que voy a decir enseguida no se va a oír bien, pero es un dato objetivo. Y dicen que alabanza boca propia vituperio, pero si somos especialistas en amparo, la reforma a la ley de amparo no nos preocupó. Lo único que tenemos que saber es cómo vamos a cumplir con los requisitos que están pidiendo y cómo vamos a plantear la inconstitucionalidad de los requisitos que violan la Constitución Federal. Pero incertidumbre jurídica se traduce de alguna manera, sí, si no cuentas con un especialista, dependiendo del enfoque que le quiera dar, o no, si cuentas con un especialista. Es lo mismo que pasa para los fiscalistas cuando, por ejemplo, viene la reforma fiscal o viene la resolución miscelánea, pues el fiscalista, ¿qué sabe que tiene que hacer? Que se tiene que poner a estudiar la miscelánea. Dice, mira, estos son los nuevos requisitos que están pidiendo. Hay que recordar algo, usted definió con mucha precisión, dice, el gobernado tenemos la idea que el amparo procede para protegernos de actos de autoridad. Aún haciéndolo muy sencillito, yo le diría, es mucho más que eso. El juicio de amparo la protege contra actos de autoridad, la protege contra omisiones de autoridad. Las omisiones son cuando la autoridad no cumple con un deber. Y tercero, la protege contra normas generales. Entonces eso es hermoso porque, oiga, salió la ley de amparo, pues si es inconstitucional, se pide un control de regularidad constitucional. Dígalo sencillo, si es inconstitucional, le pedimos al juez de amparo que no aplique un artículo porque viola la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, el enfoque que quiere usted dar, sí genera inseguridad jurídica si no cuentas con un especialista. ¿Qué tiene que hacer el empresario? ¿Qué tiene que hacer el gobernador? Acércate. Pues sí, al especialista. ¿Qué nos pasó en tiempos de COVID? Pues las personas que pudieron acudir con los mayores especialistas que tenían otro tipo de conocimientos, por regla general, sobrevivieron. Las personas que no tuvieron acceso. Algo similar pasa acá, nos lo ponen más técnico, bueno, hay que aprender a aplicar las nuevas técnicas específicas que están poniendo. Sería entonces conveniente que pues los especialistas estén todavía más enfocados en aprender y digamos que para conocer toda esta parte técnica que se ha sumado a la par. Sí, incluso sobre esto vamos a dar en el magno evento, vamos a dar dirigido a abogados sobre todo, desde el punto de vista estrictamente técnico, cómo llevarte a poder entender la ley y decir, o sea, ¿de qué te estás preocupando? Es que está pidiendo la existencia del acto. Oiga, ya lo pedía la ley. Si es en suspensión provisional, solo con tu manifestación bajo protesta decir verdad. Si es a través de la suspensión definitiva, debe de estar acreditado el acto. Eso ya existía. Nada más que la materia de amparo es tan técnica que entonces yo creo que el legislador debió asesorarse un poquito más. Yo creo que los foros fueron muy breves. Yo creo que nos debió haber permitido
a otros especialistas el poder participar. Yo no pude participar, estaba en el extranjero. Entonces, acercándose a un legislador le hubiéramos dicho, oye, no le metas esto, vas a generar un grave problema, pero puedo anticipar algo. Oiga, pusieron todos estos requisitos para la suspensión. ¿Y va a incidir en la definitividad? Bueno, sigue existiendo, hay una causa de excepción a la definitividad, si tú reclamas que es inconstitucional uno de los artículos que te aplicaron en el acto, ya no tienes que agotar recurso ordinario. Entonces todo esto se queda a un lado, porque insisto, los demás, dice el requisito segundo, oiga, el interés suspensional ya existía. Si no tienes interés suspensional, no procede la suspensión. Ahora que hablaba de inconstitucionalidad, hay otro punto importante que también se ha estado pues manejando dentro de pues este diálogo colectivo, ¿no? Que es justamente el principio de presunción de inocencia. ¿Usted considera que pues estos cambios también que se han dado están afectando este principio, como también se ha señalado, se ha hablado? Sí, porque no en el tema específico en este momento de la suspensión general, pero basta remitirnos al artículo 166, fracción primera, parte final, donde el legislador, en lugar de acatar que ya tenemos una condena internacional doble, es la sentencia Zompaxtle, Tecpile y otros versus México, y la sentencia García Rodríguez y otros versus México, donde se analizó la restricción constitucional, donde se dijo no apliques prisión preventiva oficiosa, no apliques arraigo, el legislador, el constituyente y el legislador la han desacatado. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre del 2024 ampliaron el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana dijo, no la puedes aplicar, pongo más delitos. Y ahora el legislador ordinario la desacata nuevamente, porque dice en esa parte, dice, tratándose de estos casos, los de delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción, que es nada más que no te golpeen si te detienen. O sea, en eso se traduce. Entonces, sí, dado que la prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia, en consecuencia, el 166, fracción primera, parte final, viola el principio de presunción de inocencia porque hace prevalecer la prisión preventiva oficiosa. Lo digo más sencillo. ¿Existen personas violadoras? Sí. ¿Existen personas homicidas? Sí. ¿Existen personas, no sé, que se dediquen, o sea, que cometan delitos de prisión preventiva oficiosa? Sí. ¿Estás seguro? No, es que el señor dicen que no. El sistema de justicia mexicana lo que te dice es, todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Entonces, se los digo en primera persona, he tenido muchos asuntos que personas que estuvieron muchos años en prisión preventiva oficiosa, al final les dicen, ¿sabes qué? No está plenamente demostrado que tú fuiste. Oye, ¿y por qué me tuviste allá adentro? Porque probablemente eras. No. El que sea probable, o sea, probables no. Hagámoslo sencillo. Llega su esposo a la casa por la noche y viene despeinado. ¿De dónde vienes, Juan? Seguramente hiciste algo incorrecto, Juan. Oye, no, espérame, déjame explicarte. No, mientras no te me acerques. Espérame, dame mi presunción de inocencia. Si me permitieras explicar, antes de que te enojes, antes de que me metas a prisión preventiva oficiosa, antes de que me dejes de hablar, a ver, reina, afortunadamente traigo una cámara en el carro. Mira, mi amor, aquí está. Se me cerró un carro, choqué con él, llegó la patrulla, el otro tipo se bajó del carro, nos golpeamos. Por eso traes la camisa, no fue un acto aquí de pasión malsana. No,
Mira, me pasó, aquí está mi prueba. Ay, amor, perdóname, ¿quieres cenar? Te dejo libre. O sea, no, es que ya me enojé y sabrá Dios qué has hecho. Espérame, me violas mi presunción de inocencia. Dicho sencillo. Sí, muy explicado. Muy explicado y ya la dejé pensando cuando sí, llegue ¿verdad? el novio o el esposo. No, está muy bien. Oye, también entre otros puntos es que, lo he mencionado hace un momento también, es que se han fijado plazos máximos para resolver pues estas suspensiones, ¿no? Hablaba creo que son 5 días, tengo entendido, para resolver los casos. Entonces, ¿usted considera que este límite es suficiente para garantizar pues, un análisis adecuado? No, a ver, espérame, no son 5 días para resolver las suspensiones. Las suspensiones provisionales se tienen que seguir resolviendo en 24 horas según el artículo 112. Lo que se fue a 5 días fue la notificación que se realiza de la determinación de si se admite o no un recurso de revisión o si se admite o no un amparo directo. Eso está previsto en la reforma, en el artículo 82, dice la notificación del auto por el que se admite el recurso debe efectuarse a las partes en un plazo que no exceda los 5 días y está previsto en el 168, si la persona, 181, dice, para admitir la demanda de amparo directo, notificará a las partes el acuerdo relativo dentro de los 5 días siguientes. No, lo que se pusieron o enfatizaron los 5 días en suspensión es, te concedo la suspensión y te doy 5 días o hasta 5 días para que exhibas la garantía sin perjuicio de que acates otras medidas. ¿Cuáles otras medidas? Una absurda que ponen los jueces. Oiga, señor juez, vengo a pedirle amparo porque hay una orden de aprehensión, porque sé que un juez pues dice que yo soy responsable de un delito. ¿Sabes qué? Te doy la suspensión, pero para que vayas en 5 días ante el juez. Oiga, pero le estoy diciendo que esa orden de aprehensión es inconstitucional. No haga que ejecuten la orden. No, ven 5 días. Pocas palabras, es como si llegara, oigan, señor juez, viene el verdugo con un hacha, me quiere cortar la cabeza. Ven en 5 días con el verdugo que te corten la cabeza. Eso no es suspensión. Eso es que lo entregues nada más ante la autoridad. Ahora, me gustaría que pudiéramos enfocarnos finalmente al sector empresarial, que es justamente la audiencia que nosotros tenemos, los que también están interesados en estos temas y que, bueno, también ha sido un sector que ha estado, digamos, algo, digamos, nervioso con respecto a los cambios y modificaciones, porque pues se ha asumido que pues se ha limitado, o con estas modificaciones se limita la protección inmediata frente pues a algunos actos que en ocasiones pues podrían incluso ser arbitrarios, ¿no? ¿Usted tendría o cree que estas modificaciones podrían tener algún impacto en la confianza del sector empresarial? Desde luego, y lo puedo decir, lo voy a decir en el curso. El artículo 107, fracción segunda, segundo párrafo que le adicionaron, es inconstitucional. ¿Cómo? Sí. Dice, si se trata de actos de ejecución o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente o de resoluciones que resuelvan solicitudes de prescripción por dichos créditos firmes, solo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, caso en el cual se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Lo que hizo el legislador fue aplicar la misma técnica que el legislador en la reforma 2013 ocupó en competencia económica. 107, fracción novena, dijo, ¿sabes qué? No me vengas a molestar con actos intermedios, total, hasta el final analizaremos lo demás. Pero basta voltear al artículo 107, fracción cuarta de la Constitución, que protege al gobernado contra los actos de autoridades administrativas, y lo único que dicen, oye, procede el amparo contra actos, omisiones, normas generales,
que generen un agravio irreparable. Oiga, sí, cierto es que yo ya me defendí del crédito fiscal, cierto es que ya perdí, sí, de acuerdo, ya me negaron hasta el amparo, sí tengo un crédito fiscal. Oye, pero ¿cómo que en el procedimiento administrativo de ejecución vienes y te llevas mis máquinas? No te puedes llevar las máquinas. Oye, ¿por qué me embargas todas mis cuentas? Es que te voy a cobrar. Espérame, pues si no estamos en los tiempos de la Edad Media, ¿no? Y que con su bolsa vengan a hacer recabo de contribuciones. El 107, cuarta constitucional, dice que sí procede el amparo. El legislador no volteó a ver que, si bien es cierto, puede haber actos intermedios tendentes al cobro. Oiga, lo cito, perfecto, tengo que ver cómo me vas a cobrar y tengo que ver en qué situación me dejas. Me embargas mi maquinaria, oye, no puedes embargarme la maquinaria, matas la fuente de trabajo. Oye, no me puedes asegurar mis cuentas. ¿Por qué? Porque yo le tengo que pagar a las personas. Ah, pero vamos a cuidar que se te deje a salvo. Ajá, eso dice también la reforma, que se va a salvaguardar el que se tenga para el pago de nóminas, de créditos y demás. Oye, ¿y en qué momento? Si mientras de aquí a que me vayas a convocar a remate, pues ya me fregaste. Entonces, sí, sin duda, es una reforma inconstitucional. ¿Y qué nos queda? No procede el amparo contra la ley de amparo. O sea, no pudimos ir a pedir a un juez de amparo como acto destacado que nos declare inconstitucional la norma general, pero existe otro mecanismo que se llama control de regularidad constitucional, lo que antes le llamaban control difuso ex oficio o a petición de parte. ¿Qué es esto? Ejemplo, tengo un acto de PAE, me embargan una maquinaria, o es más, sí tienes razón, mi crédito fiscal estaba firme, pero ¿qué crees? Ya pasó el tiempo necesario para la prescripción, ya no me vengas a cobrar. No, te cobro, te embargo, y ahí veremos cuando te vaya yo a convocar para el remate, y entonces veremos qué pasa. Imagínense cuánto tiempo va a pasar de que podrías ya declararme prescrito hasta que llegue aquel momento de la convocatoria de remate, y que por lo menos un año después el juicio de amparo llegue a resolverse. Entonces, esa es la parte donde sí resulta afectatoria de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hay actos de imposible reparación intermedios. Pero le hablé al inicio de los que somos especialistas, o todos los que son especialistas en derecho constitucional y amparo, que hacemos el análisis. Tenemos que darnos cuenta que aquí dice que no procede. Ok, no procede, ok, debo de entenderlo mediante interpretación conforme con el 107 cuarta constitucional, que siempre y cuando no genere un agravio irreparable, porque si lo genera, promoveré mi demanda de amparo, invocaré el artículo 107 cuarta segundo párrafo, le pediría al juez de distrito que me haga un control de regularidad constitucional que está obligatorio conforme a la jurisprudencia P.diagonal J.2 diagonal 2022 paréntesis undécima cierra paréntesis undécima época, que dice que todos los jueces de amparo tienen que hacer control de regularidad constitucional. O sea, no vas a ir a decir, oye, declárame inconstitucional la ley de amparo y no me la vuelvas a aplicar. No, porque no es un acto reclamado o susceptible de reclamarse a través de un amparo. Pero puedes promover tu amparo y mediante el control de regularidad constitucional decirle al juzgador, inaplícame. Oiga, y si me dice que no, nos vamos en recurso de queja o nos vamos en recurso de revisión. Magistrado Telles, evidentemente que para mitigar este tema, ¿no? Dado el caso que le ocurra a algún empresario, algún dueño de algún negocio o demás que pudiera estar inmiscuido en alguno de estos temas, tendría que acercarse a algún abogado, algún litigante, algún especialista como usted lo es, pues para resolverlo. ¿Cuáles serían como los principales desafíos que enfrentarían especialistas para adaptarse a estos nuevos requisitos que se ven de la suspensión?
Pues bien dice usted, se tiene que acercar a un especialista, pero un especialista, curiosamente, no solo bastaría que sea un especialista en fiscal, sino tiene que ser un especialista en derecho constitucional, amparo y control de regularidad constitucional. Entonces, acercándose a estos especialistas, pueden mitigar este impacto. Y finalmente, ya llegando al límite de nuestra entrevista, desde su experiencia, ¿cómo cree que se podría apoyar pues, las estrategias legales con la entrada en vigor de esta reforma? ¿Cómo se podría? ¿Cómo los especialistas podrían ayudar al sector? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, su servidor, voy a dar un curso, o sea, desde luego el magno evento, que va dirigido a este público, pero aparte en mi instituto voy a dar un curso sobre inconstitucionalidad de normas generales. O sea, digo, por más que hagamos un magno evento, yo creo que no vamos a tener la fuerza tan grande de enseñarle a todos los abogados. Entonces, esos abogados que vayan al magno evento seguramente van a conocer de estas técnicas y aplicarlas en la práctica y con eso se mitigará. Excelente. Pues magistrado, agradecemos mucho haber podido platicar con usted y que nos haya explicado pues este tema que sí nos parece que resulta ser complejo, pero bueno, para eso están especialistas como ustedes a los que nos podemos acercar para que nos ayuden y nos orienten sobre cuáles son las decisiones que debemos tomar mejor en nuestros negocios, en nuestras empresas, digo yo siempre de cualquier tamaño. No sé si tuviera algún apunte final. Sí, que asumo y acepto que es un aspecto muy técnico. Es muy técnico y por más sencillo que lo quieras plantear, pues invariablemente para darle explicación te tienes que ir a la técnica y la técnica es compleja. ¿Por qué es tan técnico el amparo? Porque a través del amparo lo que se llega a demostrar es que una autoridad violó tus derechos humanos. Y al momento de que una sentencia de amparo dice que esa autoridad violó tus derechos humanos, te vuelves víctima. Y al momento de que te vuelves víctima, el gobierno tiene que pagarte por la actividad irregular del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, evidentemente el legislador lo hace más complejo. ¿Qué le podemos decir al empresario normal? Normal, desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. Sé profundamente objetivo, acércate a un especialista en amparo y pues date cuenta que el hecho de que exista una ley no implica que no se pueda combatir su inconstitucionalidad. Excelente. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones y esta orientación que nos da. Perfecto.